Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Terminé de leer el libro y podría leerles el libro una vez, 3 veces, 100 veces y le podría hacer 100 videos del libro porque es muy entretenido, pero eso aburre en YouTube. Así que lo que voy a hacer es un resumen oral. Voy a aprovechar la espontaneidad y eh, vamos a irnos prefiero irme en un relato cronológico. A ver, Carlos V. Carlos V de Alemania, primero de España, envía a Hernando de Magallanes. Hernando de Magallanes, buscando una ruta, encuentra el Océano Pacífico. Y si ustedes ven una foto satelital desde el espacio, la Tierra va girando y ustedes detienen el planeta Tierra, en un momento lo detienen y van a ver que toda la foto desde el espacio es agua. Esa mitad del planeta, y ustedes lo ven en un mapa, en un globo terráqueo que puedan tener en su casa, que me encantan los globos terráqueos, pero todos los que he tenido los he regalado, lamentablemente. Entonces, si ustedes ven un globo terráqueo o ven esta foto desde el espacio, van a darse cuenta que apenas aparece las islas de Japón y abajo, en el sur, aparece un poco de Australia y de Nueva Zelanda, y todo el océano Pacífico pareciera, si uno lo viera desde el espacio, que ese es el planeta Tierra azul y agua. Bueno, ahí en una dirección noroeste, Hernando de Magallanes se topó con las Filipinas, ahí murió en una pelea que hubo, una especie de pequeña batalla en una playa, y ahí lo sucedió Sebastián Elcano, que era un español que estaba decidiendo si regresaba por la misma ruta hacia España o seguía por la ruta que era territorio marítimo de Portugal. Pero se fue por el Océano Índico, de nuevo pasando muchas penurias para evitar encontrarse con barcos de Portugal. Y desde esa época que ya está la posesión, el derecho legítimo de España de poseer las Filipinas. Y en el caso de Cuba, de la isla La Española, que es República Dominicana y Haití, en el caso de Puerto Rico y todas las Antillas, esos fueron ocupados en el siglo XV, es decir, en la última década de 1492 se descubre América, en Guanaam, en todo lo que son las islas Bahamas, pero Colón recorrió la costa de la isla española, ahí después llegó a fundar una colonia. Entonces, estamos hablando que Filipinas, el tiempo que estuvo España, es desde un vasco que va y se instala en 1563. Comienza a existir Filipinas para España. Se le llama Filipinas en honor al rey Felipe II. Y Felipe II finalmente toma a Portugal y llega al mayor esplendor con Felipe II y Felipe III y Felipe IV, con Felipe III, llega al mayor esplendor en la unión de las dos monarquías, la hispánica y la portuguesa, y eso implicaba que era un territorio donde no se ponía el sol, es decir, teníamos las Filipinas, las Molucas, donde estaban las especias, la costa de la India, estaba todo el mar Índico, era propiedad de los portugueses, por lo tanto de los españoles también, estaba el océano Atlántico, y los españoles no solamente se habían contentado, no se contentaron, pero mejor dicho, con el océano Atlántico, sino que ellos tenían toda la costa, el imperio español, todas las posesiones de la monarquía española eran desde en el norte, llamemos desde California, Oregon, actual Oregon o California, en Estados Unidos. Uno iba recorriendo toda la costa hasta el Cabo de Hornos, y toda la costa era española. Perú, Chile, Ecuador, lo que es actualmente Colombia, Centroamérica, México, etc. Entonces, todo
el imperio daba en su totalidad, integridad territorial, daba hacia el Pacífico. Por eso que los españoles le llamaban el lago español a este océano que es la mitad del planeta. Y en la posesión de Filipinas ellos pudieron comerciar con las dinastías, con los chinos. Y con los chinos eh, los chinos estaban hambrientos de plata porque no tenían plata, no había minas de plata. Los japoneses tenían minas de plata y comerciaban con los chinos con monedas de plata. Pero después llegaron las monedas de plata españolas que venían de Potosí, que venían de lo que es actualmente Bolivia, y esa cantidad gigante de monedas de plata se transaban con los chinos, y los chinos vendían porcelanas, vendían seda, y esas porcelanas, esas sedas de China eran embarcadas en un galeón que se llamaba el galeón de Manila, y zarpaban de Manila, donde hay una especie de Pearl Harbor, hay una especie de bahía muy protegida en Manila, y ahí zarpaba este galeón, y este galeón tenía que ir con toda su tripulación confesada y comulgada, porque había riesgos de muerte por temporales, por escorbuto, que no se sabía el remedio al escorbuto, y era un viaje que hacía el galeón de Manila desde las Filipinas, iba hacia el norte, hacia el noreste, en forma paralela a las islas de Japón, después llegaba y hacía un arco en paralelo a las Aleutianas, y finalmente tomaba la costa americana por el lado de Norteamérica y llegaba a Acapulco a entregar esas mercaderías finísimas, como era la porcelana, la seda y otras más, metales preciosos. Entonces Manila y las Filipinas era un punto, y lo es hasta el día de hoy, porque está al lado del estrecho de Malaca, donde pasan por ahí 2/3 del comercio mundial actualmente, y está lo que es el mar meridional de la China. Es decir, Filipinas reclama porciones de mar que ahora la China comunista está tomándolos como propio. Todo lo que es el mar meridional, todo eso es un conflicto geopolítico actual, donde está incluido Taiwán, Japón y Vietnam, y ahí está China, la gran potencia china actual, tratando de tomar la mayor cantidad de territorio marítimo, llamémoslo así. Entonces, España se hizo de 400, son 3.000 las islas del archipiélago de las Filipinas, y se fueron civilizando alrededor de 400. Algunos lugares no pudieron llegar los españoles porque eran junglas con indios filipinos que estaban dedicados a cortar cabezas, a jibarizarlas o a ser caníbales, y los misioneros no podían llegar tan fácilmente, eran martirizados. Por lo tanto, la labor de civilización que hicieron los españoles fue muy grande, porque en esas 400 islas tenían unos contingentes militares pequeños para poder mantener el orden y defender la soberanía, tenían iglesias, eh, y lograron generar la unidad de ese territorio. O sea, las Filipinas llegó a constituirse en una unidad que antes había unas etnias primitivas, salvajes, y que eran etnias que pululaban habitaban todas estas islas. En la parte del Caribe tenemos que entender que ya iniciándose el siglo XVII, España estaba en su apogeo, pero empezó a perder territorios en Europa y territorios en América. ¿Por qué? Porque comenzó Inglaterra a ejercer lo que se llama la piratería con Francis Drake, que cruzó el estrecho y llegó a Chile, capturó un barco eh, en, en Valparaíso, capturó un barco con oro. O sea, Chile producía oro, era productor de oro en el siglo XVII. Y después siguió al Callao, etcétera, y dio la vuelta al mundo haciendo de las suyas y sembrando el terror. Después llegó Cavendish y otros más. Y Inglaterra, desde esa época, era, como siempre lo ha sido,
la pérfida Albión, los malditos ingleses, siempre han sido partidarios de todo lo que es conspiranoico y tratar de agarrar territorios aquí y allá, como pasó con las Malvinas después de la independencia en América y como pasó en el siglo XVII con Jamaica. Tomaron Jamaica y se hicieron desde Jamaica, salían incluso piratas. Las Bahamas fue un territorio de nadie, un territorio de gente sin ley, sin Estado, y se reprodujeron estos filibusteros, estos bucaneros, que había diferencia. Los filibusteros eran los que atacaban los barcos españoles y robaban, los tomaban por asalto, al abordaje. Y estaban los bucaneros, que eran los que se dedicaban a asaltar en México, perdón, en Cuba, en La Española, en la República Dominicana o en Puerto Rico, se dedicaban a atacar las haciendas para conseguir carne, pieles, eh, frutos, o sea, víveres que abastecían a los filibusteros. Entre bucaneros y filibusteros se repartían el trabajo y siempre habían comenzado con una patente, que era una autorización de la reina Isabel I de Inglaterra y los mismos holandeses que se habían independizado de los españoles después de una guerra de 80 años, la guerra de Flandes, interminable y desgastante para los españoles. Finalmente fueron derrotados por los holandeses, y los holandeses, después de la guerra de los 40 años, hay una guerra primero la guerra de los 80 años y después la guerra de los 40 años en Alemania, que fue una guerra por motivos religiosos, donde España perdió territorios después en la paz de Westfalia, perdió territorios, perdió muchos hombres, perdió mucho dinero. Hay que entender que España eran 6 millones de habitantes, de los cuales medio millón de esos 6 millones eran religiosos, eran de conventos, eran de monasterios, eran gente que estaba dispuesta a ir a entregar su vida por evangelizar en los distintos lugares. Incluso en Japón había llegado Francisco Javier a Japón, a la India, en Filipinas mismo, toda América, eh, en tantos lugares. Entonces, España se desgastó en la conquista de América, en el poblamiento de América, se desangró en eso, se desangró en la fe católica, en la entrega a ese ideal y luchando contra los protestantes, luchando contra los turcos otomanos, los musulmanes, soportando la traición de la monarquía francesa, siendo católica la monarquía francesa, se dedicó a traicionar al catolicismo, apoyando movimientos protestantes o aliándose con los sultanes, con el sultán turco. Lamentablemente esa es la historia real de Francia. Y Francia también se dedicó a la piratería y los piratas que tenían una patente se independizaron y pasaron a constituir un poder totalmente fuera del Estado. Y eh, los filibusteros, los piratas franceses, se ubicaron en la isla Tortuga, que es una isla pequeña que está, si ustedes ven el mapa de Haití, en la costa norte de Haití, ahí está la isla de Tortuga. Y estos franceses fueron ocupando la costa de la isla de la Española, lo que es actualmente Haití, fueron ocupando eso en medio siglo y finalmente el gobierno español, que estaba decaído, estaba gobernando Carlos II, que le llamaban el hechizado, que no podía reproducirse, no podía engendrar y estaba lleno de males biológicos y mentales, porque el pobre era producto de la endogamia de la monarquía española, de la endogamia de los Habsburgos españoles. Entonces, había una decadencia también biológica y mental de España en ese momento. Y se llegó a un tratado donde el imperio cede esa porción de la isla de la Española, de la isla Dominica, y se constituye lo que es Haití. Finalmente, ahí llegan franceses y explotan esos lugares, producen caña de azúcar por un montón,
porque era una producción tremenda de caña de azúcar, con muchísimos esclavos que iban rotándolos rápidamente porque morían fácilmente, y ahí se generó una burguesía criolla francesa que cuando llegó la Revolución Francesa se contagiaron con los ideales de los girontinos, de los jacobinos, estaban al tanto de lo que pasaba en la Revolución Francesa, pero se dieron cuenta que la Revolución Francesa iba hacia la abolición de la esclavitud y ellos querían mantener su sistema de esclavitud, que era atroz, para hacer un sistema parecido al que había en Estados Unidos, que ya se había independizado Estados Unidos. Entonces, con el apoyo de Francia y con el apoyo de España, se había independizado las 13 colonias norteamericanas, de Georgia hacia el norte. Y ahí estaban, en Georgia, en Carolina del Sur, etcétera, ahí en Alabama, todos esos lugares estaban llenos de esclavitud. Y de ahí viene toda una historia que es larga de contar porque es enrevesada, es muy difícil, porque entre medio llegan los ingleses que les bajó apetencia por Haití, los franceses a poner orden, pero los franceses estaban después con Napoleón, estaban con problemas, con guerras en Europa, los mismos españoles quisieron recuperar ese territorio y los nativos que mataron, o sea, los negros, esclavos negros que mataron a todos los blancos por completo y se armó un ejército y en ese momento los que estaban, los españoles criollos que estaban en la República, inauguraron la República en 1821, la República Dominicana. Entonces la República Dominicana surge con un grito de independencia en 1821 y se unen al proyecto de Bolívar, que era el proyecto de la Gran Colombia. Y en ese momento viene la invasión de los haitianos porque en su nueva constitución, los haitianos, entre medio que pasaron mil cosas, porque fue una cosa de 20 años de guerra y locura, finalmente eh, invaden toda la isla porque en su constitución decían que la isla completa era de Haití, de los negros haitianos. Y la República de Santo Domingo, la República Dominicana, se fue generando su independencia no contra España, sino que contra Haití. En 1844 comienza a recuperar el territorio propio de la República Dominicana contra Haití y fija después una frontera. Eso es en cuanto a esa isla. En cuanto a Cuba, Cuba comenzó, a ver, Puerto Rico, tranquilidad total. Puerto Rico no quería ser independiente, igual que ahora, la misma cosa. En cuanto a Cuba, hubo un movimiento independentista en 1868, 1858 a 1868, dura 10 años y finalmente fracasa ese movimiento independentista. Después viene José Martí, que trabajó en Nueva York, en Estados Unidos, tratando de buscar apoyo de los yanquis, y los yanquis le pasaron cajas de rifles y municiones, y viene una segunda insurrección de los nativos. Ahí estaba el famoso Máximo Gómez y el otro que se me olvida el nombre, por aquí tendría que, pero no voy a perder tiempo en revisar nombres, están en el libro. Y esa pequeña guerra fue de 1879 a 1880. Pero ahí los españoles deberían haber puesto ojo en que los revolucionarios, los separatistas o independentistas, estaban usando material de guerra suministrado por Estados Unidos. Al mismo tiempo, comenzó una propaganda con fake news. En aquellos tiempos no se llamaba fake news, pero había una tendencia a exagerar y a mentir en la prensa norteamericana. Por ejemplo, iban los periodistas y había un osario lleno de huesos que venía, esos huesos era porque no había espacio para poner todos esos cadáveres en, en el cementerio porque había habido una peste. Entonces esos huesos se fotografiaban los norteamericanos con los huesos
y eso lo hacían pasar por un genocidio español. Finalmente vino la guerra, aquí dice 1895, 24 de febrero comienza la tercera guerra de independencia de los cubanos, donde estaba este líder que era como parecido a lo que es la CAM, ahora los movimientos terroristas de los mapuches, algo muy parecido. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue una política de tierra quemada. Cuba producía 1 millón de toneladas de azúcar. El mayor comprador era Estados Unidos. Había inversiones de Estados Unidos ahí. Por otro lado, España quería proteger la industria catalana, que era la industria catalana de Barcelona, era la que abastecía de productos manufacturados a, a Cuba. Entonces hubo una política de protección de altos aranceles, lo que impedía que los productos industriales de Estados Unidos entraran en la isla. Por otro lado, los estadounidenses tampoco podían coger el azúcar porque los rebeldes estaban destruyendo el azúcar. Y si producía en el año 95 1 millón de toneladas, el año 96, en un año, la producción bajó a 200.000 toneladas. Solamente se podían proteger las haciendas de caña de azúcar que estaban cerca de las ciudades. Entonces el gobierno, Cánovas del Castillo, que era el líder del gobierno, el primer ministro, que era conservador, dijo, aquí hay que enfrentar esto con una guerra, como ellos están siendo despiadados, nosotros también vamos a ser despiadados. Y mandó a un general de apellido Wiley, Wiley, o sea, un apellido raro, inglés, para ser un hombre, un general español, pero tenía ese apellido. Bueno, y este señor, por aquí lo tengo, Wiley, Wiley, bueno, Weyler. Bueno, él lo que hizo fue una política que después debería haber aplicado Fulgencio Batista cuando se enfrentó a Fidel Castro en la Sierra Maestra. O sea, Fidel Castro estaba en la Sierra Maestra, iba a los pueblos, se abastecía de guerreros, se abastecía de comida, predicaban, daban discursos, unos discursos encendidos en esos pueblos eh, eh, campesinos, y ahí se nutría la guerrilla, la revuelta. Esto sucedía de la misma manera. Entonces, lo que hizo este general fue una reconcentración de la población. O sea, sacó a la gente de los pueblos pequeños, la gente eh, campesina, y la llevó a las ciudades donde estaban las, los destacamentos españoles para proteger los cultivos de caña de azúcar que estaban cerca de las ciudades y dejar a esa gente bajo la custodia, y para que no hubiera ese abastecimiento de tropa, de alimentos y en general de víveres. Y lo que sucedió fue que se generó una hambruna. Y esta hambruna, los periodistas norteamericanos sacaron fotos de niños esqueléticos, de gente esquelética, que era la realidad de lo que estaba pasando. Sin embargo, el general estaba triunfando. Es decir, los rebeldes, Máximo Gómez y el otro que se me olvida el nombre, pero el general Weyler estaba, estaba ganando, estaba ganando. Faltaba nada más que la rendición de los rebeldes. ¿Y qué sucedió? Que Cánovas del Castillo estaba tomando vacaciones en la costa vasca en el verano del 97, y ahí llega un anarquista italiano y le dispara un balazo. Él se incorpora, un balazo que cruzó de 100 a 100 y se incorpora para pelear, y después le manda otro balazo y 3 balazos, el pobre hombre. Y ahí terminó, y vino un recambio en el gobierno, y las cortes españolas eligieron a Sagasta. Sagasta era como liberal, era más centro izquierda, más socialdemócrata, y en vez de continuar con esa política, que era la única solución que había desde el punto de vista militar, que estaba ya llegando a su culmine, negoció con
los rebeldes, y los rebeldes estaban ya con el apoyo de Estados Unidos, y, eh, y les propone una autonomía, que es la autonomía que tenía ya Filipinas, una autonomía. Pero la autonomía la rechazaron. Los rebeldes rechazaron la autonomía porque estaban siendo abastecidos militarmente por Estados Unidos, y la opinión pública estadounidense estaba totalmente por la guerra. Estaban por la guerra. ¿Y qué pasó? Que enviaron a un crucero acorazado que se llamaba Maine se pronuncia, y que llegó a La Habana para proteger los intereses de los particulares norteamericanos, y estuvo 3 semanas ahí. A la tercera semana, en una noche, estalló por los aires. Entonces la prensa norteamericana acusó a que había habido un movimiento de comando, que los españoles fueron a una lancha y pusieron una bomba o una mina en el sector donde está el pañol de municiones, donde está el polvorín, y estalló eso y estalló el buque. Lo que estalló fue el polvorín, evidentemente, pero estalló por dentro. Los españoles dijeron, esto no puede ser, porque si hubiera sido una mina, la gente que presenció el estallido habrían visto una columna de agua. No hubo columna de agua. Habría habido peces muertos, y habría un registro en los aceros del barco, en el acero del barco, habría un registro de acero hacia adentro. Pero la explosión mostraba con los aceros que los aceros eran hacia afuera. Pero fueron los buzos con escafandra a ver esto. Esta investigación quedó ahí, vino la guerra inmediatamente porque fue la excusa de la guerra. Y muchos han dicho que eso era algo, un complot. Yo también pensé, dije, esto no puede ser, no me cuadra, y lo dije en el video anterior, no me cuadra, esto es un complot, fue una conspiración. O sea, los americanos no eran tan fríos que podían permitir que 264 tripulantes murieran en esa explosión para justificar la guerra. Según lo que investigué, no es así, sino que lo que pasó es que habían cambiado el tipo de carbón, y el carbón que había era un carbón muy explosivo, un carbón de muy buena calidad, y la carbonera estaba colocada al lado, solamente separado por una muralla de, de acero, pero una muralla de lo que era el polvorín, donde estaba la munición. Y era el único barco de toda la flota norteamericana, y quizás de toda la flota del mundo, que tenía ese diseño, que lo habían hecho así para aumentar unos camarotes. Entonces, para aumentar 100, unos camarotes para poner 100 soldados extras, habían hecho esa modificación. Por lo tanto, que al final, después de 60 años de investigación, se llegó a esa conclusión de que había sido una inflamación espontánea dentro del barco, y que llevó a la detonación del polvorín y se hundió. Eso llevó inmediatamente a la guerra. Se declaró la guerra, y la guerra duró 130 días, no duró nada. Fue una guerra bastante improvisada de parte de Estados Unidos, de parte de España lo mismo. España estaba peleando contra rebeldes en tierra cubana y también en Filipinas. Y se dio una simetría total. Hay que entender que Filipinas está en otro uso horario, en otro mundo, está en el Asia, y Cuba está en otro uso horario, que es el uso horario de- de la Florida, de Nueva York, de Chile. Ese uso horario, el otro está en Australia, al medio de Australia, Nueva Guinea, el mar de la China, Rusia, eso es. Entonces, pero en la latitud son lo mismo. Y la semejanza de la guerra es la misma. El propósito de Estados Unidos es enviar a los dos lugares flotas contundentes. Ahora, se dice que los españoles tenían una flota vieja, deficitaria. No es así. La flota española era buena. Lo que pasa es que la flota española era inferior. ¿Por qué? En tonelaje, la flota española eran 21.000, perdón, 11.000 toneladas. La flota norteamericana, 21.000 toneladas, pero
En cuanto a los caballos de fuerza, los norteamericanos tenían 49.000 toneladas de caballos de fuerza y los españoles 11.000, es decir, eran 5 veces superiores en cuanto a motores, motor, a propulsión, digamos, motores de vapor, pero las maquinarias de los barcos norteamericanos eran mejores. El blindaje era mejor. En cuanto a la artillería era 3 veces superior. En cuanto a milímetros, etc. Los barcos, los buques de guerra españoles no habían podido tener práctica de tiro al blanco, porque tenían poca munición, porque los pilló de sorpresa. En Filipinas, el gobernador de Filipinas le ofrecieron más soldados y dijo, no me traigan soldados, porque estaban solamente en la pelea con los insurrectos que estaban al mando de Emiliano, no era Emiliano, Emilio, por acá lo tengo notado. ¿Cómo se llamaba este hombre? Por aquí lo tengo. Sale en la foto. Acá está, aquí está. Emilio Aguinaldo. Ahí está. Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo era el jefe de la insurrección independentista, que después con el tiempo, con los años, se arrepintió y declaró a los periodistas que estaba arrepentido de haberse rebelado contra España, porque lo que vino después, cambiaron de patrón, del patrón español al patrón inglés, vino, lo vamos a tratar en este video, al final del video, la, el genocidio, pero lo vamos a tratar al final. Vamos por el orden cronológico. Entonces, la estrategia de Estados Unidos fue enviar 2 sendas flotas, una a Cuba, otra a Filipinas, derrotar a la Armada Española, que estaba también dividida en 2 sendas flotas. Lo que pasa es que eran un tercio inferior, pero eran buenos, y desembarcar tropa norteamericana en abundancia, con refuerzos permanentes, y cercar los puertos más importantes y tomarlos. Y finalmente forzar a una rendición a España. Lo primero que sucedió fue el 1 de mayo de ese año, el combate, la batalla naval de Cavite. Hay que entender, si ustedes ven el mapa, van a darse cuenta que Manila está al fondo de una especie de fiordo ancho, de una entrada de mar. Y en la orilla de esa entrada de mar estaba Cavite, que era un lugar que tenía baterías de tierra. Ahora, lo ideal, cuando Montojo, Mantojo se llamaba, el almirante Mantojo. Mantojo, qué es lo que, por acá está aquí está. Este es, a ver, almirante Patricio Mantojo. Ahí está. Este almirante lo que hizo fue pensar en las víctimas civiles que podían darse. ¿Por qué? Porque él estaba, lo ideal para él en esa inferioridad numérica y de blindaje, de tonelaje, de motores, de cañones, con la escuadra norteamericana, era refugiarse en Manila, porque ahí había baterías de tierra importantes. Pero él dijo, yo voy a respetar la vida de los civiles. Había en Manila 300.000 habitantes, en una tremenda metrópoli donde había chinos, japoneses, norteamericanos, había 35.000 españoles. Hay que entender que el Banco de Manila era importantísimo. Hay que entender que la moneda de plata del Imperio Español se valoró en China hasta la revolución de Mao Zedong. Hasta 1949 todavía se transaba como moneda la moneda del Imperio Español, la moneda de plata en China. Y el banco de Manila era un banco de mucho peso, muy importante. Además, como se había abierto el canal de Suez, los barcos españoles acortaron casi 20 o un mes, entre 20 días y un mes en su viaje. Entonces, en vez de ir por el Atlántico y cruzar eh, bordeando África, los barcos españoles podían ir por el por el Mediterráneo,
por el canal de Suez y el Océano Índico y llegar a Filipinas. Y eso era una gran mejoría en el comercio. Había una transacción muy grande y Estados Unidos estaba mirando eso con lupa. Entonces, este almirante, por respeto a la gente que vivía en Manila, no se puso ahí, sino que se puso en Cavite, que era un lugar prácticamente deshabitado, con algunas baterías de tierra. Y se puso en una posición totalmente suicida, que es en línea. En aquellos tiempos todas las batallas eran en línea. La gran batalla de Jutlandia, que fue entre la Armada Imperial Alemana contra la Royal Navy, frente a Jutlandia, frente a Dinamarca, era una línea de acorazados frente a otra línea de acorazados. Lo mismo había sucedido en la batalla en Japón contra Rusia, la guerra de 1905. Y aquí, en 1898, una línea de acorazados de Estados Unidos frente a otra línea de acorazados y cruceros de España, y se empezaron a cañonear, y los cañones, la artillería, las baterías de los cañones norteamericanos tenían más largo alcance. Por lo tanto, tanto las baterías de tierra que estaban en Cavite, más las baterías de los barcos españoles, no daban en el blanco. Había imprecisión de los pilotos, de los artilleros, pero también había una impotencia para poder llegar hacia los barcos norteamericanos. Y los barcos norteamericanos se cebaron, los destruyeron, los masacraron, y finalmente dio la orden, Mantojo, de llevar todos los que estaban ya fuera de combate, con lo poco andar que tenían, de 8 nudos, 4 nudos apenas, a vararlos, embarrancarlos, que decían, vararlos junto a las rocas de la costa. Y por mientras los acorazados norteamericanos llegaban y comenzaron a batir las baterías de tierra. Las baterías de tierra ya no disparaban, solamente tenían fusiles Mauser que no podían hacerle nada a un acorazado, y los acorazados se cebaron, hicieron una carnicería total, mientras no se bajaba la bandera, seguía la bandera rojigualda arriba. Fue una carnicería. Esa fue una destrucción total. Y desde ahí las tropas norteamericanas fueron a sitiar Manila, y hubo una línea defensiva y después otra línea defensiva. Los americanos avanzaban con superioridad de armas, superioridad en hombres, y avanzaban. Hay que entender que de los 15.000 que estaban los 15.000 que era la tropa que tenía España, solamente 5.000 eran españoles y los 10.000 restantes eran filipinos, y estaban distribuidos en las 400 islas. Entonces había destacamentos muy pequeños para controlar cada isla. De ahí estaba un destacamento, que es el destacamento que estaba en la zona de Bule, que estaba cerca de unas montañas, aislado, y ellos resistieron durante un año. O sea, eso para tratarlo. Y hay un libro que escribe un chileno, Ángelo Guíñez Jarpa, que le dio ese libro, y voy a leer el libro de él, donde explica y cuenta toda esa hazaña heroica de los últimos de Filipinas. Los últimos, que fueron un destacamento de 50 hombres al mando del capitán de Morenas, y después vino el sargento Cerezo, apellido Cerezo, y aguantaron, sin saber que ya la guerra había terminado, aguantaron ahí en Bule eh, ese destacamento un año. O sea, 337 días sitiados en una iglesia, sin comida, sin agua, sin comida. O sea, bueno, eso es una odisea, una odisea. Finalmente 35 sobrevivieron y llegaron a España como héroes. Después de un año, o sea, estamos hablando que ellos comenzaron, el sitio comenzó en julio de 1898, y ellos se rindieron en junio de 1999, cuando ya se había firmado la paz de París, en diciembre de ese mismo año. Es una cosa increíble. Bueno, y finalmente tuvieron que rendirse, evidentemente, pero rendirse con honor. Les permitieron mantener sus
sus armas y volver a la madre patria, los 5.000 hombres que había ahí españoles. En el caso de Cuba, se dio algo, eh, se podría decir gemelo, fue una cosa gemela, fue una guerra gemela. Los españoles tenían miedo de que la flota norteamericana fuera a hostigar a La Coruña, a Cádiz, a Ceuta, Melilla, a las incluso a Barcelona, podían ir a hacer daño a la península. Y también tenían miedo de que las tropas españolas que estaban ahí en Cuba no tuvieran refuerzos en materiales, en hombres, municiones, víveres, medicamentos, etc. Y lo que hicieron los americanos fue bloquear la isla por completo con el poderío naval. Y Cervera, que era el almirante que estaba con la otra mitad de la armada española, se fue de las islas Cabo Verde y llegó al puerto de Santiago de Cuba. Ahí ya habían desembarcado las tropas norteamericanas cerca de Guantánamo, porque en Guantánamo estaba el nieto de Pareja, el hijo de Pareja, el final Pareja, porque hay dos parejas en la historia de Chile. Este era el tercer Pareja que estaba con 5.000 hombres en Guantánamo y ahí aguantó hasta el final. Y los norteamericanos desembarcaron 8.500 hombres y fueron avanzando en medio de la lluvia tropical y hacia las trincheras españolas y en The Way, ¿cómo se llama? Por aquí lo es, pero no importan los nombres en realidad. Ahí hubo una batalla donde 500 españoles resistieron la carga de 8.500 norteamericanos y les infligieron 1.000 bajas. Finalmente se retiraron a otra línea defensiva. Después llegó desde La Habana un refuerzo de 3.700 hombres españoles que fueron en un viaje de 160 millas, varias semanas, peleando contra las enfermedades, contra la lluvia tropical y contra los rebeldes. Llegaron a reforzar a la guarnición que estaba en Santiago de Cuba. Finalmente, Cervera estaba dentro del puerto y no tenía cómo salir. Estaba rodeado por una especie de semicírculo, una media luna de barcos norteamericanos con una superioridad de 3-1, y Cervera tenía ahí sus navíos de guerra y quería salir de ahí porque si no iba a caer el puerto y finalmente las naves iban a ser tomadas por los norteamericanos, porque el puerto estaba cercado por tropas que venían refuerzos desde New Jersey, desde Nueva York, se tomaban barcos con nuevas tropas norteamericanas frescas para reforzar al ejército que estaba sitiando el puerto de Santiago, de Cuba. Entonces, Cervera dijo, yo no quiero salir porque vamos a salir a un suicidio. Y el gobernador que había puesto Sagasta, el nuevo gobernante, el nuevo primer ministro, era una monarquía constitucional. Estaba María Teresa, ¿cómo se llamaba la regenta? María Cristina. Era Augsburgo, era una reina regenta, pero había una monarquía constitucional, igual que en Inglaterra. Entonces, el primer ministro había muerto, el primer ministro que era el conservador, ¿cierto? Y había llegado Sagasta, y Sagasta había puesto a otro administrador que era Blanco, que estaba otro administrador de Cuba que estaba ahí en La Habana, y le dijo, bueno, tienes que salir. Le dio las órdenes, le dijo Cervera, le dijo, mira, yo voy a salir, pero es un suicidio. Pensaron en salir de noche, pero no podían porque había un Merrimack, que era un barco que se había hundido ahí a la entrada de la bocana, que se llama, en la boca, donde entraba uno a esta bahía, entonces a la bahía del puerto de Santiago de Cuba. Entonces, en la noche trataron de salir y había unos reflectores muy potentes que pusieron los norteamericanos, estaban por primera vez usando esa tecnología de reflectores. Entonces,
se dieron cuenta que no podían salir porque los reflectores impedían, les ponían de frente a los ojos, y no podían ver cómo salir de ahí. Y al mismo tiempo el lugar era de estrecho, era un canal de 3.000 yardas por 75 de ancho, entonces era, para todas las cuadras iba a salir en una fila india, iban a ir uno detrás de otro, pero con posibilidades de chocar entre sí, de encallar. Entonces se decidió salir en la mañana. Y el 3 de julio salieron y se enfrentaron. El primero, el María Cristina, se enfrentó, que era el primero donde iba el almirante Cervera, el primero en salir de la bahía, y se enfrenta a dos, eran dos cañones por delante, porque en esa época ya estaban incluidos esas torretas. Entonces eran dos cañones de proa, que era el barco español, enfrentado a 200 cañones que estaban ahí. Entonces fueron 200 andanadas, 200 proyectiles. Durante 10 minutos recibió todas las andanadas. Después salió el segundo barco, después el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el octavo. Y todos estos barcos fueron masacrados por la artillería norteamericana. Masacrados. Y ahí Cervera dijo, bueno, vamos con él. María Cristina dijo, él estaba ahí, vamos a encallarnos. Se fueron a encallar o a embarrancar, que le llamaban, con la poca velocidad que ya tenían, con explosiones internas, con incendios, lleno de cadáveres y de heridos, saltando al agua, sí, con los botes salvavidas quemándose todo en incendio. Finalmente los norteamericanos les bajó una pena y una compasión y mandaron botes a salvar a la gente que estaba en el agua. Muchos llegaron a la costa y las olas los golpeaban contra las rocas, por lo tanto iban ya heridos y se hirieron más al chocar sus cuerpos contra las rocas. Algunos llegaron a la playa y salieron corriendo para poder unirse al ejército. Y así uno tras otro de los barcos fueron siendo varados y fue una aniquilación total de la escuadra, lo mismo que había pasado en Cavite, en Filipinas. Y finalmente quedó el ejército solo, aislado, la población, el gobernador, el general, que era el general Toral, el general español, dijo, salga la población. La población salió de, de la ciudad, pero llegaron a un lugar donde había estado la batalla, la primer encuentro que tuvieron los españoles con los norteamericanos, de Ney, algo así, tiene un nombre, y ahí había un caserío. Entonces eran 18.000 a mujeres, ancianos, niños, civiles, que llegaron a ese lugar, ese caserío, y solamente cabían sentados o en cuclillas, no podían acostarse y llovía torrencialmente, no había cómo, había gente que quedaba a la intemperie porque no había cómo guarecerse, y la Cruz Roja llegó a atender a las personas que estaban sin comer, sin agua y no daban abasto, y esa situación humanitaria era terrible, y los mismos soldados estaban en una situación desesperada. Los soldados españoles estaban desesperados en las trincheras con el agua hasta el pecho, porque llovía y llovía. Los norteamericanos también estaban en una situación difícil, pero tenían el abastecimiento de la flota, llegaban los refuerzos, llegaban las medicinas, llegaban los víveres. Finalmente hubo negociaciones, se intercambiaron prisioneros, pero finalmente se llegó a un acuerdo, y el acuerdo fue la rendición. El 16, bueno, a todo esto, el 4 de julio se celebró en Estados Unidos el aniversario de la independencia norteamericana, es el día patrio norteamericano, el 4 de julio, y se celebró la victoria de Santiago de Cuba, de la aniquilación de la Armada Española. En todas las ciudades de Estados Unidos había una propaganda muy grande de los millonarios que eran dueños de esos periódicos. Y, y finalmente se produce la rendición. El 16 de julio se rinde el ejército español en Santiago de Cuba. Se perdió Cuba, se perdió Filipinas, se perdió Puerto Rico. Puerto Rico no quería ser independiente, había aceptado lo que había propuesto Sagasta, que era una,
una autonomía y, bueno, pasaron a ser autonomía de Estados Unidos hasta el día de hoy. Cuba no se le entregó la independencia inmediatamente. Y lo que pasó en Filipinas fue algo muy decidor, porque en Filipinas, el, todo esto, no sé si he nombrado al famoso presidente de Estados Unidos. El presidente se llama Mac, como McDonald, McKinley, Kinley. McKinley. Este era demócrata. Y este demócrata era protestante y supremacista blanco, supremacista con respecto a España también, miraba en menos, y él se puso a orar, según lo que él cuenta, estuvo en su oración, como estos protestantes tienen conexión directa con Dios, y Dios les comunica todo. Entonces Dios le dijo, mira, las Filipinas no se las vas a entregar a los ingleses. Los ingleses estaban con Hong Kong, a los portugueses que tenían Macao. No, tampoco le vas a entregar a los alemanes que estaban tomando el imperio alemán. Los franceses habían tomado Indochina, o sea, toda esa zona del Extremo Oriente estaba siendo invadida por las potencias europeas. Entonces, ¿a quién se lo vas a entregar? Al pueblo filipino. Pero, ojo, el pueblo filipino fue educado por los españoles, y los españoles son idólatras, porque adoran imágenes y creen en el Papa. Entonces son católicos, son inferiores, católicos. Y además son gente salvaje, indómita, que el famoso que les conté yo, el Emilio Aguinaldo, es el apellido que tiene, Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo siguió peleando contra los norteamericanos, porque los norteamericanos no dieron la independencia a Filipinas. Porque el señor, ese señor con el que se comunicaba este protestante, le dijo, tienes que seguir con las Filipinas son de Estados Unidos y tienes que purificar eso, civilizarlo, meterle protestantismo, meterle sinagoga, meterle masonería, meterle todo. O sea, una de las cosas del tratado que firmaron en París en diciembre entre España y Estados Unidos es que se daba la libertad de culto y se abolía la única religión que había, que era la católica. Por lo tanto, él mandó a un general en 1901, fue muerto este presidente por un anarquista en Alabama. ¡Pah! Otro balazo. Los anarquistas andaban matando todo el rato. Después lo mataban a ellos, pero anarquistas bien suicidas. Este presidente norteamericano fue muerto. Era el último presidente norteamericano que había participado en la guerra de secesión. Entonces él tenía recuerdos de la guerra. No quería entrar en guerra, él realmente no quería entrar en guerra, pero fue obligado para no perder mayoría en el Congreso, para no perder al público, al público norteamericano, que estaba totalmente engrupido, estaba engañado por las fake news de los diarios. Como les digo, fueron a un lugar donde había un montón de calaveras que eran de una peste que había habido a comienzos de siglo, y ahí mostraban ellos los huesos como que era el genocidio de los españoles. Pero el genocidio, fake news, el genocidio no fue de los españoles, porque se comprobó mediante estudios rigurosos, bueno, más que nada los censos. Los españoles hicieron un censo en el año 97 que arrojaba 1.600.000 habitantes en Cuba. Y después los norteamericanos hicieron un censo que arrojó en la misma cantidad menos 50.000, 59.000 personas. Es decir, toda la lucha, el hambre, todo lo que fue la reconcentración, eh, todo lo que significó ese trastorno de guerra civil y de penurias, significó 59.000 muertos, que no fue una política de exterminio planificada como sí lo fue el sucesor, lo estableció este señor, siempre se me olvida estos nombres, como les dije, lo he leído tantas veces y se me olvidan los nombres ingleses. Se llama McKinley.
Bueno, McKinley murió a manos de un anarquista. Y llegó Teodoro Roosevelt, que le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y Teodoro Roosevelt lo que hizo fue poner a un general a administrar las islas de Filipinas, de apellido Bell, B larga E-L-L. Y este Bell dijo, aquí lo que hay que hacer es copiar al general español en Cuba, voy a hacer una reconcentración. Pero el objetivo de la reconcentración era otro, era ver cuáles eran los que eran sumisos, y esos filipinos sumisos se iban a la ciudad y no les pasaba nada. Pero los que quedaban en el campo peleando, peleando con Emilio Aguinaldo, esos tenían que ser eliminados. Y curiosamente, los que peleaban eran que hablaban español y eran católicos. Entonces se produjo una mortandad planificada desde el año 1901 a 1911, donde se asesinó mediante balazos y mataban y llegaban y caían en fosas comunes 1,5 millones de filipinos. Característica de los que murieron, hablaban español y eran católicos. Y eran rebeldes a los norteamericanos. Emilio Aguinaldo se arrepintió cuando estaba viejo de lo que había hecho y fue a España cuando asumió Alfonso XIII y, y dijo, esta es la madre patria. ¿Cómo echo de menos la madre patria española? Porque la independencia de Filipinas se dio en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses invadieron Filipinas. Después llegó MacArthur, a todo esto había un general MacArthur, no sé si será pariente o no, el general MacArthur, que estuvo en esta guerra. Después vino el general famoso MacArthur de la Segunda Guerra Mundial, la toma de Manila, los japoneses se agarraron suicidamente como peleaban los japoneses, y finalmente se le dio la independencia en 1946. O sea, pasó exactamente un medio siglo, 50 años de dominio de Estados Unidos en Filipinas. Y no solamente en Filipinas, sino que en las Carolinas, que eran españolas. Las Carolinas, las Islas Carolinas, y Guam, que ahora es una base militar norteamericana. Esas fueron las adquisiciones que, territoriales de Estados Unidos, que fueron adquisiciones basadas en el destino manifiesto, que era un destino imperialista, y esta es una guerra que marca el comienzo del imperialismo norteamericano fuera de sus fronteras, ya marítimas. Después viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde van ganando más poder. Después de la Segunda Guerra Mundial el poderío es total, salvo por la Unión Soviética, obviamente. Y después, con la caída de la Unión Soviética, quedó un solo imperio y ahora estamos en otro mundo, en otra situación. Pero eso es, entonces, esto del destino manifiesto se, se manifestó, es la palabra, se manifestó en esta guerra, el destino manifiesto, que era la vocación de Estados Unidos de imprimir su estilo de vida, su manera de ser sobre territorios. Para ellos Cuba era su jardín, el jardín delantero, no trasero, el jardín delantero. Y para España Cuba era la joya de la corona. Y no se trataba como colonias, sino que eran provincias. Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam, las Carolinas, eran provincias de España. Bien, llegamos casi a la hora. Bendiciones, viva Cristo Rey.